Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta clase donde vamos a comentar los aspectos más importantes de las constituciones españolas que a lo largo del siglo XIX pues, han tenido vigencia en nuestro país, y también de aquellas que no llegaron a ser promulgadas o proyectos que llegaron a ser retirados en el último momento. En esta clase nos vamos a dedicar a comentar las principales características de estas constituciones que veis ahora en pantalla, fundamentalmente. También hablaremos del Estatuto Real de 1834 y, en primer lugar, del Estatuto de Bayona de 1808. Lo llegaremos a comentar, como digo, hasta mediados de siglo, con la Constitución non nata, que al final no llegó a aplicarse, de 1856. Realmente, antes de comenzar a hablar del Estatuto de Bayona, tenemos que destacar que ha sido evidente, y sobre todo al comienzo del siglo, ¿verdad?, de este siglo XIX, la falta de arraigo, como os indico aquí, de constitucionalismo como régimen político, ¿no? Entonces, siempre ha habido o ha estado jalonado el siglo de inestabilidad, de cambios, golpes de Estado, insurrecciones, y eso llevaba a imponer cada gobierno de turno, pues quería implantar su propia norma, de manera que han sido pues, sucesivas en el tiempo todas las constituciones que ha habido, e incluso algún autor, como Antonio Torres del Moral, está de acuerdo en señalar que es curioso que los textos progresistas hayan tenido un menor tiempo de vigencia y los textos más conservadores, más moderados, pues hayan, digamos, tenido más estabilidad a lo largo de varias décadas, ¿no? Así lo veremos con la Constitución de 1876, incluso con las leyes fundamentales franquistas, ¿no? Las variaciones constitucionales a las que yo me refiero aquí son pues aquellos aspectos sobre los que no siempre se ponían de acuerdo los gobiernos y estará en torno a ellos las diferencias, ¿verdad?, entre unas y otras constituciones. Nos referimos pues, en quién reside la soberanía, cómo se regula el derecho de sufragio, el poder que asumen en mayor o menor medida las Cortes, la figura del rey, la cuestión religiosa también fundamental y la mayor o menor extensión de los derechos y libertades que en cada una de ellas se reconocía. Comenzando, como os decía, con el Estatuto de Bayona, que se promulgó en 1808, realmente aquí la característica principal, digamos, o la denominación que en ese sentido otorga la doctrina es la de carta otorgada. Realmente no era propiamente dicha una constitución, se otorgó en Bayona por parte de José Bonaparte, que fue quien en ese momento asumió la corona de España, por así cederla, digamos, Fernando VII, que ya entonces era el rey de España por haber abdicado en él su padre Carlos IV. Entonces, en este texto fundamentalmente latía el autoritarismo de Napoleón, que al fin y al cabo estaba detrás de todo el articulado, y lo que Napoleón por encima pretendía era acabar con el absolutismo borbónico. Si algo caracteriza al Estatuto de Bayona es su liberalismo. Estaba dotado de una extensa relación de derechos, de libertades. Curiosamente, eso sí, a pesar de estas notas liberales, en él prevalecía en el Estatuto la confesionalidad religiosa del Estado. Ante todo, como se avanzaba por parte de Napoleón, lo que se pretendía era una alianza perpetua con el país vecino, y eso es lo que, sobre todo, era la principal finalidad de establecer una norma acorde con su hermano, que entonces era rey de nuestro país. El poder ejecutivo lo asumía el rey como titular, y alrededor Ministerio, Senado y Consejo de Estado, digamos que eran unas instituciones colaboradoras, meramente colaboradoras. El poder legislativo lo asumían tanto el rey como las Cortes que estaban compuestas de tres estamentos: nobleza, el clero y el pueblo llano. Pero curiosamente la iniciativa legislativa residía en el Consejo de Estado. El Poder Judicial, en cuanto al Poder Judicial se refiere, el rey nombraba a los jueces directamente y, sobre todo, en el Estatuto de Bayona sí que es cierto que se ponía el acento en que en el juicio criminal o en un proceso penal se diera la debida publicidad. Además de ello, en lo que al Poder Judicial se refiere, se suprimieron los tribunales especiales y ya en el Estatuto de Bayona se programó la unidad de códigos.
Luego veremos más adelante en qué norma, en qué constitución se llegó realmente a conseguir esta unidad de códigos, ¿no? Bien, José Bonaparte abandonó Madrid en 1812 y en ese momento, ante el vacío de poder, surgieron por elección popular una serie de juntas provinciales y locales, que a su vez nombraron a la Junta Suprema Central con el fin de que en ella residiera la soberanía nacional. Esta Junta Suprema convocó a Cortes para, redactar la próxima Constitución, la de 1812. Podríamos decir que realmente constituyó el primer Parlamento español, por así decirlo, en un sentido moderno, ¿no? Porque los integrantes de las Cortes realmente eran los representantes de esta soberanía nacional. Si algún texto es liberal por excelencia, realmente es el de la Constitución de 1812. Es un texto extenso, como os digo aquí. Tenía 384 artículos y dejaba muy claro que la soberanía nacional residía en las Cortes. Aparte de recoger una extensa lista de derechos y libertades, por poneros un ejemplo, igualdad, libertad y seguridad personales, inviolabilidad del domicilio, libertad de expresión. Recogía también la abolición del tormento y abolía la Inquisición, importante para la época también. En lo que al derecho de sufragio se refiere, era en el derecho de sufragio pasivo, es decir, aquellos que se presentaban a ser elegidos como representantes, era censitario, solo podían unos pocos. Normalmente cuando era censitario los criterios que solían imperar eran los de los estamentos más nobles, por requisitos económicos, ¿no? Por su riqueza. Y en cuanto al derecho de sufragio activo, era sufragio universal, pero eso sí, indirecto, es decir, a través de compromisarios. Existía o se reconoció en la Constitución de 1812 el monocameralismo, es decir, solo las Cortes estaban integradas por una sola Cámara y entre sus funciones a destacar estaba el control del Ejecutivo. La potestad legislativa de la Cámara la compartía con el Rey y el Rey asumía por su parte las funciones de sanción y promulgación de las normas y también podía vetarlas, llegado el caso. Curiosamente también se reivindicó a Fernando VII como legítimo rey. Luego más adelante veremos que hubo algún periodo en el que el propio rey desistió de acatar la Constitución, pero lo veremos más adelante. El rey estaba al frente del Poder Ejecutivo y también se reconocía un Consejo de Estado como único órgano consultivo del rey. En el ámbito judicial se establecía claramente que jueces y tribunales, su principal función era la de juzgar y ejecutar lo juzgado, en línea además como sigue reconociendo nuestra Constitución actual, aparte de poner el ejemplo de su inamovilidad, su responsabilidad también. Y algo que me gustaría destacar en esta Constitución, además de que había una clara división de poderes, es que se regulaba la incompatibilidad entre ser diputado y ministro. No se podían ejercer los dos cargos a la vez. Os hablo aquí ya, o deberíamos hablar ya entrado en el año 1834, de la década ominosa. Pero bien, con anterioridad, como os decía, es de destacar que por decreto de 1814, Fernando VII decide, tomar un camino distinto al que le marcaba la Constitución, porque él percibe que el pueblo ya no tiene ese sentimiento de creer realmente que esa Constitución era aplicada, no confiaba del todo tampoco en ella, se apoya en el ejército, pero unos años más tarde, a través del pronunciamiento del coronel Riego, proclamando, reafirmando, ¿no?, la aplicación de la Constitución de 1812, Fernando VII vuelve a jurarla. De manera que sí que podríamos hablar allí de un periodo liberal entre 1820 y 1823, el trienio liberal. Y será a partir de 1823 cuando, debido a la entrada de los 100.000 hijos de San Luis, se reinstaura, digamos, un periodo conservador. De ahí a lo que me refiero de la década ominosa, que tendrá lugar entre 1823 y 1833. Al oponerse rotundamente en estos años el rey a acatar la Constitución, se reinicia de nuevo, una vez transcurrido esta década, el régimen constitucional.
¿De qué forma? Bueno, estamos hablando de una época en la que ya es reina regente, la viuda del rey, María Cristina, y en nombre de su hija, el texto que en su momento el presidente de entonces del gobierno, Martínez de la Rosa, elaboró con su equipo de gobierno, pues lo sanciona la reina. Y del mismo modo que nos referíamos en el Estatuto de Bayona a calificarlo como una carta otorgada, así haremos respecto de este Estatuto Real, por la sencilla razón de que ni garantizaba la libertad ni reconocía la división de poderes. Entonces, este Estatuto Real, una de sus principales características precisamente es la soberanía regia. No podemos hablar aquí de una soberanía nacional. El rey contaba con la iniciativa legislativa, con la libre sanción, y el resto de órganos, igual que nos referíamos al principio, pues eran meros colaboradores. El órgano legislativo, lo que es la Cortes, era bicameral, por tanto, compuesto de 2 cámaras que recibían esta denominación de Estatuto de Próceres, que venía a ser la Cámara Alta, y el Estatuto de Procuradores, lo que sería actualmente la Cámara de Diputados. Las funciones de las Cortes, como digo, eran más bien escasas y sí que es cierto que en este Estatuto Real se introdujo la figura del Consejo de Ministros y de su presidente. El sufragio era un sufragio censitario directo, el que se impuso, y como curiosidad deciros que en este periodo se llevó a cabo, se aprobó la primera moción de censura en el año 1836. Se celebraron a continuación nuevas elecciones. En estas elecciones triunfó el ala progresista y por ello se promulgó una nueva Constitución en mayo de 1837, que nuevamente la reina María Cristina la juraría en nombre de su hija, la futura reina Isabel II. Y en esta Constitución de 1837 la soberanía está compartida entre el rey y las Cortes. El rey toma protagonismo en la fase inicial a la hora de elaborar una legislación, así como también en sus fases de sanción y promulgación, además de adoptar otras prerrogativas como declarar la guerra, ratificar la paz. Sí que es cierto que suprime algunas limitaciones, no es del todo progresista, la verdad es que es una Constitución que siempre se le ha calificado como tal, pero que por otro lado tampoco es que predomine en ella, digamos, un aspecto progresista, ¿no?, de una forma absoluta. Sí que imponía algunas limitaciones del rey, como digo, pero dejó subsistentes otras. El bicameralismo sí que era una nota pues, que contrastaba un poco con este carácter supuestamente progresista. Se mantenían 2 cámaras con la denominación que aquí veis, como la actual, Congreso de los Diputados y Senado. Y la división de poderes también era algo pues, realmente reconocido en el texto de la Constitución. Asume o regula una larga lista también de derechos liberales, pues la libertad de expresión, seguridad personal, y también recoge el principio de legalidad penal. Mantuvo, eso sí, además, también en cierta forma un poco contradictorio con su carácter progresista, una postura ecléctica en el aspecto religioso. No fue del todo laico, un laicismo, ¿verdad?, con una absoluta libertad de cultos, sino que reconocía y protegía a los ministros, así como manifestar el culto hacia la religión católica, pero permitía a su vez la libertad de otras religiones, ¿no? Por eso decimos lo de postura ecléctica, o más bien mixta, ¿no? Y en cuanto al Poder Judicial se refiere, residía, por tanto, en juzgados y tribunales, igual que anteriormente hemos comentado, además de reconocer su inamovilidad, su responsabilidad e insistir de nuevo en la publicidad del juicio penal. Bien, a partir de 1840 aproximadamente ya son más pronunciadas las desavenencias que hay entre progresistas y moderados. Ha tenido lugar una insurrección contra Espartero, anteriormente al frente del Ejecutivo, que era el anterior regente, y se iba viendo a partir de esta década, por tanto, que los moderados iban asumiendo cada vez más poder. Llegado el año 1844, asume la presidencia del gobierno Narváez y es cuando, por su carácter más moderado, conservador, se inicia de nuevo una década, la década moderada, que ocupará pues, del 44 al 54 aproximadamente.
Tenemos también que tener en cuenta que es una época pues, bastante revuelta en lo que al panorama europeo se refiere, puesto que tiene lugar en esos años 1848 la Revolución Francesa, que desemboca en la Segunda República, en Francia, y eso hace que en España se viva con cierto temor, ¿no? Que se dicte en ese momento una ley de poderes extraordinarios que ocasiona además la suspensión de garantías constitucionales. Entonces, en principio, en esta fase, lo que se pretendía a la hora de regular o de normar esta nueva Constitución era reformar en principio la de 1837. Y sí que es cierto que eso tomó como referencia, pero adicionalmente con las notas que conllevaba pues, una Constitución, una época más, como digo, más conservadora. De manera que en este texto del 45 la soberanía se comparte entre el rey y las Cortes. Aquí la corona ejerció mayor influencia que en la Constitución anterior, además de que en el Senado, que es una de las cámaras, todos sus miembros eran elegidos por la corona. Naturalmente, como ya podéis suponer, de los estamentos más nobles, más ricos, ¿no?, de la sociedad. Se estableció la confesionalidad católica del Estado, lo cual, bueno, pues ayudó, también es cierto, a que se aceptara de mejor grado por la Iglesia el proceso de desamortización que había entonces. Y como dato curioso, en lo que al Poder Judicial se refiere, se acuñó por vez primera la denominación de Administración de Justicia. Transcurrido ya este periodo, pues 1854, 56, a continuación se propuso un nuevo texto constitucional debido a un golpe contrarrevolucionario de O'Donnell. O'Donnell en ese momento asumió la presidencia del gobierno y sustituyó por tanto a Espartero, y se creó en ese momento un grupo político a destacar como era la Unión Liberal. La Unión Liberal, este partido político, estaba compuesto tanto de moderados como de progresistas. Y lo que aquí en esta nueva Constitución se pretendía era, por un lado, restablecer la de 1845, adicionando preceptos propios, digamos, de esta nueva de 1856. También es cierto que era un texto claramente influido por la Constitución de 1837. De hecho, recogió los planteamientos, como os indico aquí, del ideario liberal progresista. Eso sí, se reconocía el derecho de sufragio, pero seguía siendo en esta Constitución un derecho de sufragio censitario, aunque era directo, eso sí, pero era censitario. Había tolerancia religiosa, no establecía la confesionalidad del Estado, por lo cual hizo que en esta época se rompieran las relaciones que había diplomáticas con Roma. Eso sí que es cierto. Se seguían reconociendo dos cámaras, bicameralismo, tanto la Cámara Baja por un lado, como el Senado. Se inauguró un Tribunal de Cuentas en esta Constitución para fiscalizar las cuentas y gastos del Estado, y se restableció, algo que tampoco han hecho ni mucho menos todas las constituciones de esta época, se restableció la Diputación Permanente para velar por esos periodos en los que no estuvieran reunidas las Cortes y cubrir así esos plazos de ausencia, ¿no? En lo que al Poder Judicial, únicamente destacar pues, que se reforzó, eso sí, la inamovilidad de sus miembros. Bueno, hasta aquí llegaríamos en esta primera mitad del siglo XIX, destacando, como hemos dicho, los aspectos más fundamentales de estas constituciones. Os emplazo en una próxima clase para comentar lo relativo al resto de textos constitucionales que han tenido lugar hasta nuestros días. Muchas gracias por la atención.